Después de haberle alabado con todo nuestro corazón, ahora vamos a disponer nuestro corazón para escuchar su palabra. Amén. Y bueno, pues una vez más, bienvenidos mis hermanos a este ministerio de varones de verdad. Dígale al que está a su lado, ¿eres de verdad o de mentiritas? No, de verdad, ¿verdad? Y vamos a tomar un tema en esta noche de gran importancia, como todos los temas que tomamos de las Escrituras. Y el tema que hoy quiero compartir para el ministerio de varones, que es importante tener reuniones como estas, pues la vida cristiana no es para disfrutarla, es para fortalecerla. ¿Cuántos dicen amén? Por añadidura disfrutamos la vida cristiana, pero no, en esencia la vida cristiana no es para disfrutarla solamente, sino para poder cumplir los propósitos de Dios que ella demanda. Y el tema que hoy quiero compartir está en Efesios 6:10. Vaya conmigo a Efesios capítulo 6, verso 10. Y dice la palabra del Señor lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Se dice así? El tema que hoy quiero compartir es varones fortalecidos en el Señor. Pero el tema que tú ves en nuestra imagen es fortalecidos en el Señor. Pero en el contexto de nuestra reunión, pues sonaría varones fortalecidos en el Señor. Vamos a orar. Amado Dios, gracias porque después de haberte alabado, Señor, ahora venimos también para ser fortalecidos en el poder de tu fuerza para nuestras vidas cristianas. Nos fortalecemos cuando te alabamos y nos fortalecemos cuando escuchamos tu palabra. Ella fortalece nuestra fe. Y esa fe, Señor, para llevar una vida de obediencia. Ayúdanos, Señor, a ponernos tu armadura espiritual para poder resistir los desafíos de la vida y las tentaciones del enemigo. Creemos en el poder de tu palabra, creemos en el poder de tu nombre, amado Dios. Gracias por el poder de tu Hijo Jesús y por el poder del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Gracias, amado Dios. Y toda la iglesia dice amén y amén. ¿Cuántos saben que el trabajo es una bendición, hermanos? De hecho, ¿cuántos vienen del trabajo? Yo creo que la mayoría. Y bueno, veo jóvenes, el estudio es una bendición, así como el trabajo, el estudio es una bendición. En Génesis 1:28 encontramos lo que la Biblia nos enseña acerca del que trabajo es una bendición. Y encontramos la frase, y los bendijo Dios. Ahora, Dios, mis hermanos, da todos los detalles de esas bendiciones. Si tú sigues leyendo por tiempo, ¿verdad? Pero en Génesis 1:28 tú sigues leyendo y encuentras cómo Dios da los detalles de esas bendiciones que incluyen el trabajo. Nos dice la Biblia en Génesis que cuando Dios puso a Adán en el Edén, Génesis 2:15, dice que el Señor lo tomó, ¿verdad? Y lo puso en el jardín del Edén. ¿Para qué? Para cultivarlo y cuidarlo. Es decir, para trabajar. Dígale al que está a su lado, así es que no culpes a Adán, por su culpa yo trabajo. No, el trabajo ha sido siempre ha sido. Ahora, ¿en qué consistía la bendición del trabajo en ese momento? Bueno, en primer lugar, hermano, en su alimentación espiritual. ¿Qué quiero decir? Si nosotros vemos en los textos, podemos ver la relación directa que tenía Dios con Adán. Adán seguramente le adoraba, le glorificaba. Encontramos cómo Dios se paseaba, hermano, en todo momento. Su presencia llenaba ese lugar. Cuando no existía el pecado, o como no existía el pecado, hermano, Adán trabajaba con mucha alegría y gozo.
sin cansancio, sin estrés, sin problemas, sin quejas, sin reclamo, sin avaricia, sin afán, sin ansiedad, sin enfermedad. Hermano, incluso no existía la muerte. En segundo lugar, mis hermanos, ¿en qué consistía la bendición? Ya dijimos en primer punto, su vida espiritual era plena. En el segundo lugar, su alimentación natural. Recordemos el texto que acabamos de leer, que Dios lo puso a Adán en el Edén y no le dijo, come. Le dijo, ponte a cultivar la tierra, trabaja. Esto nos enseña entonces, hermano, que entre los roles principales del varón está el trabajo. Es muy bueno, trabajar es una bendición. Ahora, en nuestros hijos es el estudio. Si no estudia, que trabaje, ¿cierto? Para que no sean un nini. ¿Saben qué es un nini? Ni trabaja ni estudia. No, hay que impulsarlos. ¿Por qué? Porque el estudio es una bendición y el trabajo es una bendición. Y tanto el trabajo como el estudio no se debe descuidar. ¿Cuántos dicen amén? El trabajo, hermano, es una responsabilidad. El trabajo es una obligación. ¿Por qué? Porque es una bendición. Así que debemos ver el trabajo como una bendición. Así lo señala Proverbios 14:23 en la Nueva Versión Viva. Dice, ¿les molesto con una botecita de agua, hija o varón? Por favor, hijo. Proverbios 14:23 dice, el trabajo produce ganancia, pero el hablar mucho y no hacer nada empobrece. ¿Ha escuchado que muchos que dicen, no, y si voy a trabajar, pero no hace nada? Y dice, empobrece. Proverbios 22:29, en palabra de Dios para todos, dice, el que es hábil en su trabajo estará al servicio de reyes y no tendrá que servir a gente de poca importancia. Por un lado, entonces, mis hermanos, gracias, muy amable, debemos ser agradecidos con Dios por el trabajo, porque es una bendición, amén. Ahora, esa bendición del trabajo, hermano, la debes de reflejar ¿en dónde? En tu trabajo. Esa bendición de trabajar es algo importante que debe ser reflejada en tu trabajo. ¿Para quién? Para la gloria de Dios. Pablo así lo dice en Efesios capítulo 6, verso 5. Lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Dice, esclavos, obedezcan a sus amos aquí en la tierra, obedezcan con mucho respeto y sinceridad, como si estuvieran obedeciendo a Cristo. No trabajen solo cuando les estén vigilando, sino como esclavos de Cristo, cumpliendo la voluntad de Dios de todo corazón. Hagan su trabajo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor y no a los seres humanos. Recuerden que cuando uno hace algo bueno, recibe recompensa del Señor, no importa si uno es esclavo o es libre. Entonces podemos ver que ser de bendición, el trabajo, es una bendición, y nosotros como cristianos debemos ser de bendición en ese trabajo donde Dios nos ponga, amén. Dios, mis hermanos, exhortó a los varones a que trabajen para que no pierdan esa bendición. En Efesios 4:28 dice el apóstol Pablo, el que era ladrón deje de robar, al contrario, trabaje honradamente con sus manos para que tenga con qué ayudar a los que están en necesidad. Pablo está hablando de un antes y un después en la vida de un cristiano. Pero en 2 Tesalonicenses 3:10, en la versión Palabra de Dios para Todos, hermano, encontramos algo importante acerca del trabajo y su bendición. Dice Pablo, cuando estuvimos con ustedes les dimos esta orden, el que no trabaje, que no coma. Hemos escuchado que algunos de ustedes no quieren trabajar y no se ocupan en nada. No se preocupan por trabajar, sino por estar pendientes de los demás. En Reina Valeria dice, y se están entrometiendo en asuntos que no les compete. 12, a esos les ordenamos en el nombre del Señor Jesucristo que dejen de molestar a los demás y que se dediquen a trabajar para conseguir su comida y su sustento.
Entonces, mis hermanos, podemos ver que estos textos respaldan que el trabajo es una bendición y una responsabilidad en el rol del hombre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan una ofrenda de palmas por la bendición del trabajo? Amén, désela con gozo. Entonces, mis hermanos, nosotros no enseñamos que el hombre no trabaje. Debe de ocuparse porque la Biblia enseña que es una bendición. Pero antes del pecado dijimos que todo era ¿qué? Una bendición del trabajo. Pero, diga conmigo, pero, ¿qué cree, hermano? En Génesis 3:17, una vez que peca el hombre, Dios le dijo, Génesis 3:17, le dijo a Adán: ya que tú obedeciste a tu mujer y comiste del árbol que yo te había prohibido, la tierra estará maldita por tu culpa. Escuche lo que viene. Tendrás que conseguir la comida por medio de tu duro trabajo. Santo Dios. Durante todos los días de tu vida. Ahora, por esta causa del pecado, mis hermanos, el trabajo, ¿qué cree? Se volvió duro. La relación espiritual directa con Dios, en primer lugar, se perdió. Ahora buscar a Dios va a costar trabajo. Romanos 3:23 dice que surgió un muro espiritual entre Dios y los hombres. Por ejemplo, a causa de este pecado hubo separación de Dios, Génesis 3 del 8 al 10, maldición sobre la tierra, Génesis 3, 17 al 9, muerte y corrupción, Génesis 2:17, 3:19, conocimiento del bien y del mal, Génesis 3, 5 al 7. Cambió, mis hermanos, de la relación entre el hombre y la mujer. De algo tan hermoso y bonito se empezó a volver mucho problema. En resumen, mis hermanos, a la entrada del pecado al hombre trajo consecuencias profundas y duraderas, te repito, afectando la relación con Dios, con la esposa, con los hijos, con los demás y uno mismo. Ahora el trabajo, hermano, ¿qué? ¿Te fatiga? ¿Sí o no? ¿No estás un poquito fatigado? ¿Qué más? Ahora el trabajo esclaviza, ¿sí o no? Afana, estresa, muchas veces lleva a la gente a la ansiedad y en muchos de los casos, hermano, ha llevado a la muerte. ¿Y por qué vino todo eso? Bueno, por la muerte espiritual. Lo que significa, hermano, que tenemos un doble trabajo hoy día que no debemos descuidar. A raíz de este acontecimiento de pecado, mi hermano, ahora tú y yo, que hemos sido alcanzados por la gracia del Señor, porque Jesús dijo, recuerdas en Juan 4, 23 y 24, que Dios busca ¿qué? Adoradores en espíritu y en verdad. En espíritu, nacidos de nuevo, y en verdad, a través de su palabra, porque Dios es espíritu. De manera, mis hermanos, que la única manera de ser fortalecidos en el Señor es recordar, hermano, que debemos trabajar para comer, ¿cierto? Pero debemos trabajar por lo espiritual. Ya dijimos, antes no era así, la vida espiritual fluía, pero después del pecado, hermano, implicó tener tres enemigos. Número uno, nuestra carne. Ahora ya tenemos dos naturalezas, la naturaleza de pecado y la naturaleza divina, hermano, que diario están peleando. Entonces, mis hermanos, el número dos de nuestros enemigos es el sistema del mundo, toda la tensión que existe en el mundo. Y número tres, Satanás, mis hermanos. Satanás odia al hombre creado a la imagen de Dios. Satanás sabe que está condenado por la eternidad en el lago de fuego. Nosotros no, mis hermanos, nosotros tenemos la oportunidad de arrepentirnos por medio de creer en Jesús. Ahora somos perdonados, fuimos justificados y hemos adquirido la salvación. Solo que dentro de esta salvación también está
la bendición, solo que dentro de la bendición de la salvación, mis hermanos, está la bendición, ¿qué cree? De que tenemos que trabajar en la vida espiritual, en el poder y fuerza del Señor. Vamos nuevamente a Efesios capítulo 6, verso 10, y dice el apóstol Pablo: por lo demás. Bueno, eso todo lo demás, recordemos que está el capítulo 5, donde Pablo está hablando acerca del someternos a Dios, y luego empieza a hablar del matrimonio, el esposo, su rol, la esposa, su rol, y más adelante Pablo empieza a hablar del rol de los hijos, el rol del trabajo, etcétera. Y a eso se refiere: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora entonces, mis hermanos, tú y yo como varones, como esposos que tenemos trabajos seculares, debemos aprender a tener un equilibrio en la vida cristiana. Debes de trabajar, porque es una bendición trabajar, pero ya dijimos, ahora genera, por causa del pecado, pues habrá fatiga, estrés, ansiedad, te vas a enfermar, ¿cierto? Pero por eso hoy encontramos qué tan importante es que llevemos un equilibrio en los asuntos naturales de la vida, pero no olvides que los asuntos espirituales de la vida cristiana. La palabra fortaleceos viene del griego en dínamo. Es un imperativo presente en voz baja. Imperativo quiere decir que es un mandamiento. Presente en voz pasiva significa, hermano, que tú y yo seremos fortalecidos, o habla de recibir fortaleza. Ser fortalecidos en el Señor, entonces, mis hermanos, según Efesios 6:10, significa recibir poder y fuerza de Dios, depender de la fuerza de Dios. Y cuando hablamos de recibir y depender, significa reconocer que no podemos enfrentar los desafíos por nuestras propias fuerzas, mis hermanos, sino que necesitamos el poder de la fuerza de Dios, porque el asunto espiritual depende de Dios, y de lo espiritual, hermano, desciende o va hacia lo natural. No es primero lo natural para que entonces seas bueno en lo espiritual. Hay gente que ha dicho: Señor, si me bendices en lo natural, yo te prometo que te busco. Dios los bendice y se olvidan de Dios. Entonces no empieza por fuera, empieza por dentro. Siguiente, mis hermanos, ¿a qué más refiere ser fortalecidos en el Señor? A vivir en la victoria de Cristo. Es vivir, hermano, en la victoria de Cristo. ¿Qué? Que ha ganado en la cruz. Otro punto más de ser fortalecidos en el Señor significa, mis hermanos, crecer en la fe y en la confianza de Dios. Hermano, muchas veces el trabajo, el estudio puede desorientarnos y dejar de crecer nuestra fe y confianza en Dios. Por eso es importante confiar en su poder y en su providencia. Ahora dice el texto: y en el poder de su fuerza. Primero dice Pablo: por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, en el dunamis de su fuerza. Y se refiere, hermano, esta frase, en el poder de su fuerza, a la capacidad y la potencia que Dios posee para fortalecer y equipar a todos los creyentes para la batalla espiritual. Ahorita nos estamos directamente enfocando ¿a quiénes? A los varones. Entonces, por un lado, punto número 1, cuando Pablo dice ser fortalecidos en el Señor, se refiere a nosotros para con Dios, nuestra responsabilidad espiritual. Y en la segunda parte del texto, en el poder de su fuerza, se refiere a lo que Dios va a hacer en nosotros para la batalla espiritual. Ahora, ¿qué hay, hermano, dentro del poder de su fuerza? Número 1, la capacidad divina. Es decir,
hacer cosas grandes y sobrenaturales. Muchas veces te vas a ver enfrentado, tal vez en algún momento de tu vida, hermano, a quedarte sin trabajo. ¿Qué vas a hacer? Muchos, como estamos en una actividad tal vez de comprar, y dentro de esa compra entramos en quizá algún crédito, empiezas a entrar en la desesperación. ¿Por qué? Porque ese crédito se tiene que pagar, y si no hay trabajo, ¿cómo lo vas a hacer? Entonces, aquí es donde muchas veces, hermano, dentro del poder y fuerza de Dios, encontramos la capacidad de Dios, su capacidad divina. Es decir, que muchas veces Dios nos da fe, pero también sabiduría para los asuntos de la vida. Algo más que Dios nos da en su poder, pues la potencia, es decir, energía para actuar, mi hermano, en la vida cotidiana. Tú necesitas energía para actuar en la vida cotidiana, ya sea en los asuntos naturales o en los asuntos espirituales. A veces hay muchos varones que creen que venir a la iglesia es perder el tiempo, o relacionarse para conocer al Señor es perder el tiempo. Y déjame decirte que no es así. Ahora, déjame aterrizar este punto. No hablo de solo venir a la iglesia, hablo de que incluso no hay lectura de la palabra de Dios, no hay comunión con Dios. Entonces, mis hermanos, la energía, el poder para que actúe Dios en nosotros, pues necesitamos ¿de dónde? De su palabra. Algo más que nos da el poder de su fuerza es autoridad, mis hermanos, y se refiere a la autoridad de Dios. ¿Para qué? Para gobernar y dirigir la vida de los creyentes. La victoria sobre el enemigo, hermano. Esto refiere a obtener la victoria sobre el enemigo y resistir sus ataques. La provisión divina. Esto también habla del poder de su fuerza. Es decir, el poder de su fuerza es la provisión divina para nosotros los creyentes, para enfrentar los desafíos y necesidades de la vida. Y por último, la manifestación de su gloria. Y esto es en la vida de los creyentes. La manifestación de su gloria en nuestra vida, hermano, entonces es ese poder de su fuerza en nosotros. Ahora, mis hermanos, ¿por qué es importante fortalecernos en el Señor y en el poder de sus fuerzas? Bueno, por la siguiente razón. Escríbelo. Número 1, para resistir los ataques del enemigo. Es decir, estar firme y no caer. Pedro, hermanos, en su primera carta, en el capítulo 5, verso 8, Pablo dice: orad y velad, porque vuestro adversario el diablo anda, ¿qué? Como león rugiente, buscando a quien devorar. Ahora, hermanos, si no tenemos comunión con Dios, si no leemos la palabra de Dios, no, pastor, pero yo tengo comunión, yo leo la palabra de Dios. Bueno, pues ahora tienes que afirmarte en lo tercero, porque acuérdate que dentro de Dios hay un orden en la vida. Te voy a decir cuál es. Es Dios primeramente, en segundo lugar, la familia, en tercer lugar, el trabajo, y en cuarto lugar, ¿dónde crees que entra la iglesia? Abajo. ¿Pero por qué hasta abajo? Ya ve, pastor, pues la iglesia siempre al último. No, mira, ¿cuántos conocen las hamburguesas? Bueno, ¿cómo es la tapa de la hamburguesa, hermano? ¿Es plana o es redonda igual que la de arriba? Ahora fíjate con este ejemplo sencillo. Pero si tú le pusieras a esa hamburguesa la misma tapa de arriba, ¿qué crees que le pase? Se va a caer. Pero con esa analogía, fíjate lo que quiero enseñarte. Dios es en primer lugar y la iglesia estaba, ¿sabes por qué? Porque es Dios, pero dio a la iglesia como sustento y edificación del cuerpo de Cristo. No porque sea hasta el último la iglesia para que la ignoremos. Entonces es importante, hermano, que nosotros estemos dentro de ese rol
para resistir los ataques del enemigo. Número 2, para mantenernos firmes en la fe. Es decir, que cuando venga, hermano, el ataque del diablo, tú resistas y venzas por la palabra de Dios, por su poder. Y ese poder, hermano, Pablo dice en Romanos capítulo 1 verso 16 y 17, miren, yo no me avergüenzo del evangelio, porque ¿qué? Es poder de Dios y obra para salvación, ¿cierto? Está hablando para salvación, pero ese poder, mis hermanos, es para resistir y vencer al enemigo. Siguiente, hermano, ¿por qué es importante estar fortalecido y en el poder del Señor? Para no ser sorprendido por las tentaciones y ataques del diablo. Alguien hace poco venía muy mal y me decía: pastor, vengo muy contristado porque el diablo me hizo pecar. Y me empezó a dar datos y señas. Lo escuché después de que terminó de hablar. Entonces empecé a ayudarle a través de la palabra y corregir un asunto importante. ¿Cuál? Hermano, el diablo tienta, pero no te hace pecar. Tú decides pecar. Ahora, ¿por qué pecamos? Porque descuidamos ¿qué? La fortaleza en el Señor y en el poder de su fuerza. Descuidamos la responsabilidad que tenemos, hermano, de tener una vida dedicada a Dios. Siguiente, mis hermanos. Muchas veces esas tentaciones y ataques del diablo, mis hermanos, te van a arrancar para que no cumplas la voluntad de Dios haciendo su obra. Muchos varones, déjame decirte, que son engañados por Satanás y los mete en un estado de pasividad y conformismo espiritual. Es decir, tengo lo que necesito, tengo mi familia, eso es todo. Y así viven, pero se les olvida algo, que Dios también los formó para su gloria, es decir, para servirle. Hay muchos hermanos que tienen 20, 30 años de ser cristianos y no sirven a Dios. ¿Por qué? Por pensamientos e ideas erróneas. Es cierto que Dios es el que llama. Es cierto que algunos llama a servir al altar, es decir, directamente o indirectamente. Directamente porque puede servir en alguno de los ministerios para edificación de la iglesia, o puede servir para edificación de los de allá afuera, predicando el evangelio. Y si estás cumpliendo ese rol, bueno, es importante. Pero estar fortalecidos en el Señor, mis hermanos, para que tengas ese equilibrio de no salir de la voluntad de Dios, para que no caigas, no peques. Hermano, nosotros no podemos vivir por nosotros mismos y por nuestras fuerzas. Ahora, ¿por quién dice Pablo que haremos todo esto, mis hermanos? Diga conmigo: por Dios mismo. Es Dios mismo quien nos va a ayudar a ¿qué? A resistir los ataques del diablo, a estar firmes para no caer, mantenernos firmes en la fe, resistir contra las tentaciones del diablo, estar firme en la voluntad de Dios. Ahora, todo esto lo podemos lograr ¿en quién? En Dios, mis hermanos. ¿Por qué? Porque es la fuente de fuerza y de poder. Hermano, los audios son buenos, predicaciones son buenas, pero no hay nada más hermoso y bendecido en la vida del hombre que tú mismo lo experimentes, que tú busques, que tú estudies, que tú tengas un encuentro diario personal con Dios. Pero no lo hagamos en un sentido de cumplir. Estoy cumpliendo con mis deberes, tengo que leer la Biblia, tengo que orar. No, amado, hazlo porque lo amas, porque Él te ama. Hazlo porque estás enamorado de Dios. Hazlo porque estás agradecido con Dios por lo que hizo en enviarnos a nuestro Señor Jesucristo, quien es el que nos da la victoria y la fuerza, y nos ha dado, ¿qué cree, hermano? Su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para vivir
la vida cristiana. Así es que el propósito de Efesios 6:10, mis hermanos, Pablo en su propósito es exhortarnos a nosotros los creyentes, en contexto a nosotros los varones, ¿para qué? A fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Para qué? Para resistir los ataques del enemigo, mantenernos firmes en la fe, cumpliendo su voluntad. Ahora, esto es solo posible, hermano, por medio de su fuerza y poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Recuerda que esto se nos da a través de Jesucristo y del Espíritu Santo. Ahora, tras comunicar Pablo, hermano, el código de la familia, es decir, Efesios 5:22 hasta el capítulo 6:9, léelo, por cierto, te invito a que leas en casa Efesios 5 del 21 hasta el capítulo 6 verso 9. Aquí Pablo está hablando del código de la familia, lo importante de la familia. Ahora Pablo en este versículo se dirige a todos los varones, a todos los creyentes de las iglesias, padres de familia, esposos, a una analogía. Porque fíjate que en sí el tema principal, hermano, de Efesios 6 del 10 al 17 es la armadura de Dios, si tú lo lees en tu Biblia. Así es que el tema es la armadura de Dios, pero el título, mis hermanos, con el que introduce Pablo a los creyentes a partir del verso 10 hasta el 17 es: fortalezcanse en el Señor. ¿Por qué debemos fortalecernos en el Señor siempre? Porque vivimos en un mundo, lleno de desafíos y tentaciones satánicas, hermano. Ahora, con esto no estoy diciendo que siempre salgamos: ay, Señor, ¿y qué me va a pasar hoy? ¿Y qué voy a vivir hoy? Y no, hermano, no. Al contrario, nosotros cuando estamos siendo fortalecidos por el Señor, llevamos una vida de paz y de gozo. Eso es lo que la Biblia enseña. Por eso Pablo en Filipenses capítulo 4 verso 4 dice Pablo: no solamente fortalezcanse en el Señor, sino también regocijaos en el Señor. Una vez más os digo, regocijaos. ¿Y saben qué situación estaba Pablo cuando dijo eso? Estaba encarcelado. Estaba en una situación difícil y complicada. Pablo, hermano, supo equilibrar su vida cristiana, porque precisamente en Filipenses Pablo les enseña esta carta y nos enseña a nosotros cómo él aprendió, hermano, a equilibrar su trabajo, pero su vida espiritual. Es decir, no voy a trabajar más y descuidar mi vida espiritual, o poner toda la atención a mi vida espiritual y descuidar el trabajo. No, Pablo siempre puso un equilibrio. Por eso Pablo decía: he aprendido a estar contento. He aprendido en el verso Efesios 4:13, ¿sabes qué dice? En Efesios 4:13, no, de memoria, yo creo que ya te lo sabes. ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero vaya rápidamente a Filipenses 4:13, porque Pablo menciona el poder de Dios. Dice el verso 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿por qué decía esto Pablo? Bueno, dice en el verso 7 desde el 6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, uno de los asuntos, mis hermanos, que puede traer el descontrol y desfavorecer la fortaleza de Dios en el hombre es que te afanes o nos afanemos más por los asuntos de negocios. ¿Y cómo se va a ver? Se va a ver reflejado en tu cansancio, en tu estrés, en tu autoestima, en tu ánimo. Y lo vas a ver porque a veces tu ánimo te va a impedir buscar a Dios. Número 1. Número 2, leer la Biblia.
Número 3, tener un tiempo de ayuno. A veces el estrés, sí sabes que genera pura comida, 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 y nada más estamos comiendo. Y nosotros debemos cuidarnos porque a veces caemos, o dos, o si no es alimento, ¿sabes qué es? Televisión, televisión, televisión. Y si no es comida, televisión, son deportes, 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 deportes. Ahora, ¿comer es malo? ¿Ver televisión es malo? ¿Hacer deportes es malo? No. Pero el desequilibrio está, hermano, en que caigamos en un afán, en un error. Dice el apóstol Pablo, por lo demás, verso 8, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces Pablo, mis hermanos, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque en el verso 11 dijo, no lo digo yo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquier que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, mis hermanos, qué importante es el equilibrio del trabajo. ¿Cuántos saben entonces y afirmamos? ¿El trabajo es una bendición? Amén. ¿La vida espiritual es una bendición? Claro. Y los dos deben de ser puestas en el mismo asunto. Entonces, mis hermanos, la armadura de Dios, que es uno de los temas que sobresalen en el texto, regresemos a Efesios capítulo 6. Pablo dice que la armadura de Dios es esencial para protegernos y darnos victoria. La carta a los Efesios, mis hermanos, los primeros 3 capítulos, ¿saben de qué nos hablan? Nos hablan pura doctrina, y esa doctrina nos habla de las bendiciones espirituales que hemos recibido de Cristo. Pero en los capítulos 3 al 6 se nos habla de la aplicación de esas bendiciones espirituales en unidad con Dios, mis hermanos, no primeramente con el matrimonio, tu trabajo y la iglesia. No, es primeramente con Dios. Es decir, que debemos estar al pendiente nosotros los varones de nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Para mantenernos firmes cuando hay que tomar decisiones en nuestro matrimonio con nuestra esposa. Es importante escuchar a la esposa, pero escúchame, ella no toma decisiones, las tomas tú. Pero si no somos sabios en el Señor, ellas tomarán decisiones. Y al ratito, cuando toman las decisiones, ¿saben cuál es el error del hombre? Lo que hizo Adán en el Edén, que dijo, la mujer que me diste. ¿Sí? Pero ¿por qué pasa eso? Porque dejamos nuestro primer rol en el matrimonio. ¿Cuál es? O en la vida cristiana, estar firmes en el Señor. Ahora déjame decirte rápidamente los peligros de no ser fortalecidos en el poder de Dios. Número 1, falta de resistencia ante las tentaciones. Vas a tener tentaciones. ¿Cómo qué? Con que pase una mujer y tú la empieces a ver. Pero mira, no es malo que tú veas a una mujer. El asunto es que te la quieras, perdón la expresión vulgar, alguien digo, comer con la mirada. Tentaciones. A falta de tener una vida fortalecida en el Señor, entonces tú vas a tener falta de resistencia ante las tentaciones. Un predicador decía, pues yo no soy responsable de los pájaros que abunden en mi cabeza. Metafóricamente lo decía, porque se refería a sus pensamientos. Dice, yo no soy responsable
de esos pájaros que anden en mi cabeza. De lo que sí soy responsable es de qué, que no hagan nido en mi cabeza. Entonces, si no estamos fortalecidos en el Señor, tendremos tentaciones, y no solamente de mujeres, tentación económica. A ver, ahí te van a poner dinero, van a querer probarte, qué sé yo. Van a venirte tentaciones diferentes. ¿Y esto qué significa? Que somos vulnerables a caer en pecado, hermano. Número 2, derrota en la batalla espiritual. Es decir, no vas a poder resistir los ataques de Satanás en tu batalla espiritual. Ahora, la guerra espiritual, mis hermanos, no es que te levantes en la madrugada ni que digas, te voy a quitar lo que me robaste, Satanás, y te ato, ¿eh? Y empezamos a guerrear. No, hermano. Pablo dice, si tú lees a partir del verso 10, Efesios 6:10, mira lo que dice. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Y luego dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar, ¿qué, hermano? Firmes. ¿Sí dice así? Contra las acechanzas de Satanás. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis, ¿qué, hermano? Resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Segunda vez la palabra firme. Verso 14, estad pues firme, ceñíos vuestros lomos con la verdad, vestíos con la coraza de justicia, calzaos los pies con el presto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Verso 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y si queremos añadirle, se vale, verso 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y bueno, dice Pablo, y por mí, verso 19. Algo más, si no estamos fortalecidos, hermano, falta de fe y confianza. Muchas veces te vas a ver envuelto en falta de fe. Es decir, perderás la confianza en Dios, en sus promesas. No, es que ya le he pedido al Señor y no veo nada. Ya hace un año yo pedí, y es que yo esto, pero aquello. Pero ¿sabes cuál es el asunto? Que como tuviste falta de resistencia en tentaciones, fuiste derrotado en la batalla espiritual, pues por lógica te va a surgir falta de fe y confianza. ¿Qué más puede pasarte si no estás fortalecido en el Señor? Vas a ser vulnerable ante la ansiedad y el miedo. Vas a ser dominado, hermano. Vas a empezar a tener mucha ansiedad. El trabajo, es que no, los pagos, no, es que yo, y empiezas a entrar en esa desesperación y te entra ansiedad. ¿Y qué más? Miedo. Miedo a que te encierren, miedo a que lleguen los, ¿y dónde está tu papá? Y envías al hijo, dile que no estoy. Y no solamente miedo, ya hasta mientes. Entonces todos estos asuntos, mis hermanos, llevan algo más que el estrés. ¿Y sabe qué hace el estrés? Te enferma, te enfermas, te enfermas. Hay mucha gente, y no solamente hablo de varones, hay mujeres que pasan lo mismo. Este tema, claro que deberías, llegando a la casa, compártelo a la esposa. Oye, mi amor, aprendí esto. También necesitas fortalecerte en el Señor. A veces te veo bien estresada y yo soy el que trabajo, le dice, ¿no? Pero imagínate si los dos trabajan, y claro que los dos trabajan. La esposa trabaja en la casa, el varón trabaja afuera, y claro que necesitamos los dos el poder y la fuerza del Señor, porque si no, hermano, déjame decirte otro peligro más: falta de perseverancia. Fíjate, si te viene ansiedad y miedo y te dominan,
hermano, vas a tener falta de perseverancia. Es decir, te vas a desanimar y vas a abandonar tu fe y tu misión. Y muchos creyentes terminan abandonando a Jesús, le dan la espalda a Jesús, se desanimaron. ¿Por qué? Porque no se fortalecieron en el Señor para tener un equilibrio. Siguiente, dominio del pecado, hermano. Si no estás fortalecido, no vas a poder dominar ese pecado que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y recuerda, hermano, que el pecado, ¿dónde está? Pablo dijo a los Corintios en el capítulo 7, ¿qué dijo? Este cuerpo de pecado, mora en mí el pecado. El pecado, hermano, puede dominar tu vida y llevarte nuevamente a la esclavitud. Y vas a empezar ahora a hacer cosas peores de las que hacías antes. ¿Recuerdas que Jesús decía, sale ese demonio, vienen 7 peores? Pero aquí el asunto no es que entran 7 peores demonios, sino refieren a la condición del hombre. ¿Cómo termina? Termina peor que antes de que era cristiano. Es cristiano, abandona a Jesús, ahora son 7, esa persona será 7 veces peor. ¿Qué más? Falta de fruto espiritual. Si no está el poder de Dios en nuestra vida, hermano, tu vida no va a dar fruto espiritual. ¿Qué quiero decir? Que terminarás siendo un cristiano estéril, un varón estéril. No vas a poder animar a tus hijos porque no estás animado tú. No vas a poder animar a tu esposa porque no tienes ánimo. No vas a poder fortalecerlos porque no estás fortalecido. No vas a poder transmitir el gozo porque no tienes gozo. Y eso es sumamente importante. Imagínese, hermano, llegas a la casa enojado, o bueno, quita enojado, serio, seco, estéril, te sientas, vamos a comer, y se sientan, no sé, vamos a comer, y se sienta la esposa, vamos a comer, y todos están, imagínate una mesa donde todos están bien serios. ¿Cómo te va? Bien, sí, también, tú. ¿Te imaginas, hermano? Qué grueso. Ahora, no quiero decir que con eso ya estoy descalificado, no, porque ahora está el otro descontrol, ¿no? En toda la mesa todo mundo habla, todo mundo hace y deshace, uno hablando por acá, otros hablando por allá, y no hay orden, y nadie habló nada, tampoco hablo de eso. Pero, hermano, la falta de fruto espiritual se puede dar y dejar una vida estéril. Siguiente, vulnerabilidad, ante las circunstancias adversas. Es decir, seremos insensibles a la voz de Dios cuando Él quiera darte una indicación a un asunto por el cual te encuentras, quizá en el matrimonio, quizá en los hijos, quizá en tu trabajo. Entonces, cuando no tenemos una vida fortalecida en el Señor, mis hermanos, no seremos dóciles para escuchar la voz de Dios. Es como aquel hombre, como aquel ejemplo, que se dice que llegó una persona a solicitar trabajo. ¿Cómo se le llaman estos? ¿Te acuerdas antes que en los telégrafos se utilizaba la clave, ¿cómo se le llama? Clave Morse, y se solicitaba a un trabajador. Llega una persona, pero él llegó, de hecho fue el último de todos. Habían citado a las 8, él llegó 9:30, precisamente porque no tenía dinero. Se fue caminando, llegó y total, pero llegó tarde. Pero él estaba muy consciente de la necesidad del trabajo de la familia, el sustento. De manera que él llega y sale el jefe y dice, por favor estén al pendiente. Y justamente cuando él llega, habían como 35 personas y él dijo, hijo, a ver si alcanzo. Pero sale el jefe y les dice, por favor estén atentos porque en cualquier momento yo les voy a hacer una llamada y les voy a decir que pasen a mí, voy a llamarles y voy a decirles que pasen a mi oficina. Y todos contestaron al mismo tono, sí, estamos al pendiente. Y de repente, ¿qué cree, hermano?
de los 35, el último que llegó, sale de la fila, va directamente a la oficina. Todos se quedan así, lo ven, entra, se tarda 5 minutos, 6 minutos, sale el dueño de la empresa y les dice: gracias por su servicio, ya tengo a la persona adecuada. ¿Y qué creen que hicieron todos los que estaban ahí? Que se levantan y dicen: oiga, ¿qué le pasa? Este llegó hasta el último y ni siquiera nos atendió. ¿Cómo es que le da el trabajo? Y él dijo: esta oficina es una oficina de telégrafo y trabajamos clave Morse. Hace un momento yo envié un anuncio clave Morse y dije: si tú estás escuchando este mensaje, ponte de pie, entra a la oficina, el trabajo es tuyo. Hasta 35 gentes que solicitaban el trabajo en el mismo asunto no escucharon, solo uno. Amados, así de necesario es estar fortalecidos en el Señor. ¿Por qué? Porque nunca escucharás cuando Dios quiera hablarte y decirte algo directamente especial para ti. Por ejemplo, Dios me dio la bendición de escuchar su voz y decir: levántate porque te voy a llamar al pastorado. Yo no sabía, hermano. Yo busqué ser profesionista en el asunto de una carrera, pero mi padre murió, no pude. Me metí, jugaba fútbol americano y dije: aquí seguro, pero no se logró. Desde muy pequeño tuve muchos accidentes, hermano. Caí en llantas encendidas de chiquito, 8 años. Me pasaron muchas cosas, pero ¿sabes qué es lo que vi? Que el Señor tenía un propósito para mi vida, y hoy sé que es servirle. Entonces, mis hermanos, es importante no perder la recompensa eterna que tenemos en Dios. Ahora, en Efesios 5 y 6, hermano, observamos algo muy importante. Cuando tú examinas Efesios 5, que yo te decía, léelo en casa, y Efesios 6 hasta el verso 17, observamos primero en el capítulo 5 cualidades que el apóstol alienta en los versículos 21 al 31 de Efesios, que es el amor, la sumisión, la humildad, el respeto, la amabilidad. Esas son cualidades, mis hermanos, típicas para la vida del creyente, pero no son típicas para asuntos con la guerra espiritual. Y yo no sé si te haces preguntas, pero te puedes preguntar: ¿cuál es la relación entre estas características del capítulo 5, del verso 21 al 31, ¿sí?, y ser fuerte? Bueno, déjame decirte, la relación entre las características de Efesios 5 y ser fuerte en el capítulo 6, con el que Pablo enseña, verso 17, del 10 al 17. Mira, es que las características mencionadas en Efesios 5, mis hermanos, como la humildad, la paciencia, el respeto, el amor y la unidad, son fundamentales para ser fuertes en el Señor y en su poder, como se menciona en Efesios 6:10. Pablo enseña, hermano, que para ser fuertes en el Señor, ¿qué crees? Primero debemos desarrollar esas características. ¿Por qué? Porque son fruto del Espíritu Santo. Por eso Pablo dice en Efesios 5:18: antes bien, sean llenos del Espíritu. Entonces tú y yo necesitamos estar capacitados, fortalecidos ¿en qué? En la humildad, en la paciencia, en el respeto, en el amor, en la unidad, porque son fundamentales, mis hermanos, para ser fuertes en el Señor, para ser dóciles para Él. Ahora, ¿qué son? Al vivir de acuerdo con estas características, hermano, podemos resistir los ataques del enemigo y mantenernos firmes en la fe. Por eso es que Pablo se refiere aquí a la fuerza de ¿quién? A la fuerza de Dios, que son quienes nos dan poder y autoridad, es decir, capacidad de resistencia ante los desafíos, hermano, y pruebas. Mira, desafíos de la vida
y pruebas de Satanás. De manera, hermano, que tú y yo no podemos solos, necesitamos la fuerza de Dios que obra en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? De manera que el propósito de Pablo, te repito, hermano, es animarnos ¿a qué? A depender de Dios. ¿A qué más? A prepararte para la batalla espiritual, hermano. Usted dígame, ¿cada cuándo tenemos guerra espiritual, batalla espiritual? ¿Cada domingo? ¿Cada reunión de varones? ¿Los jueves solamente? ¿Cuándo, hermano? Siempre. Por eso es que Pablo dice, fortaleceos. Es un mandamiento, hermano. Entonces, ¿a qué nos anima Pablo, hermano, al decirnos fortaleceos en el Señor? Número uno, a depender de Dios. Hermano, aprendamos a depender de Dios. ¿En qué? En todo asunto espiritual y natural. Decisiones. No tomes decisiones si no estás dependiendo de Dios. Depende de Dios para tomar decisiones en el matrimonio. Depende de Dios para tomar decisiones en tu trabajo. Número dos, prepararse para la batalla espiritual. ¿Cómo, pastor? Dice Pablo, pónganse la armadura completa de Dios para que resistan las tentaciones y ataques del enemigo. ¿Qué más, hermano? Para mantenernos firmes en la fe. Pablo anima a los creyentes a depender de Dios, a prepararse para la batalla espiritual, a mantenernos firmes en la fe. ¿Qué más? A vivir una vida victoriosa. Hermano, qué importante es vivir una vida victoriosa. Qué importante es que nuestros hijos nos vean tener una vida victoriosa. Qué importante es que tu esposa te vea tener una vida victoriosa. ¿Cómo es eso, pastor? Que oras. No que le dices, véanme, voy a orar. No hablo de eso. Hablo que sin querer, tú tienes tu tiempo y de repente abre la puerta tu hijo, tu hija, tu esposa y hace, ay, viene la esposa o los hijos. ¿Qué pasa? No, es que está orando mi papá. O cuando te vean, tu esposa te ve orando y te ve clamando y te ve derramando tu vida. ¿Por qué? Porque le estás pidiendo al Señor, Señor, quiero depender de ti. Prepárame, porque la batalla es difícil. Señor, dame una vida victoriosa. ¿Cómo? Reflejando el carácter de Cristo. Hermano, la vida victoriosa principalmente es aquella que refleja el carácter de Cristo. Entonces, alguien que refleja el carácter de Cristo, hermano, ¿qué crees? Tendrás una vida victoriosa en medio de las dificultades. ¿Por qué? Porque Dios te ha vestido de la armadura de su presencia, es decir, de la verdad, de la justicia, del evangelio, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, para concluir, el poder y la fuerza de Dios en el varón, mis hermanos, en la familia se puede manifestar de diferentes maneras. Número uno, ¿cómo se puede ver el poder y fuerza del Señor en la familia? Con tu liderazgo. ¿Cómo debe de ser nuestro liderazgo? Amoroso. ¿Cómo? El varón debe liderar con amor, con sabiduría, con justicia, guiando a su familia hacia Dios y a su voluntad. Eso estamos haciendo. Si eso estamos haciendo, hermano, vida victoriosa. Eso es un líder. Un líder no es el que tiene su negocio, su empresa, etcétera. Hermano, eso es necesario para sobrevivir. Pero lo que Dios está viendo es un liderazgo amoroso. Ahora, no olvidemos que dentro del amor está la disciplina, el orden, la justicia de Dios. Tú y yo, hermano, debemos aprender que a veces, eso yo lo sigo aprendiendo, Y en todo esto que yo te he dicho, hermano, fíjate, un liderazgo con amor es aquel también que sabe cómo hablar lo que tiene que decir y cómo dices lo que tienes que hablar. ¿Qué quiero decir? Que a veces nuestro problema
Por eso Pablo decía en Colosenses 3, esposos, no seáis ásperos con vuestras esposas. Y la verdad que eso, yo creo que a algunos nos siguen fallando, a todos. Pero a veces, si no es el esposo, ¿a quién crees que le falla? A la esposa. Nosotros debemos aprender, hermano, algo bien importante. A veces no es lo que decimos, sino cómo lo decimos. Y a veces no es cómo lo decimos, sino lo que decimos. Y entonces ese liderazgo, hermano, en la familia, en lugar de llevarlos hacia Dios y su voluntad, los apartamos de Dios y su voluntad. Pablo dice en Efesios 5, 22 al 35 que amemos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, sacrificado por ellas y cuidándolas. Pero escucha bien, hermano, cuidándolas no significa que les des todo lo que ellas quieren, primeramente, naturalmente. Por eso nosotros los varones, ¿sí sabías que debemos estar al frente? Yo me acuerdo que antes de ser pastor, los dos nos levantábamos muy temprano, pero yo más. De hecho, quien cuidaba y pasaba más tiempo cuidando a mis hijas era yo, porque mi esposa la veía muy cansada. Aparte, estábamos muy estresados y había un ambiente tenso en donde nosotros servíamos, la denominación donde estábamos. Servíamos, hermano, yo aquí a nadie pongo a servir 3 días a la semana en misiones. Si es difícil, a veces una vez. Pero a mí se me encargaba lunes, jueves y viernes. Mira, lunes me tenía que ir a trabajar, salía del trabajo y llegaba a la casa. A mi esposa ya había arreglado a mis hijas y nos íbamos a una misión. Y no teníamos carro, nos íbamos en camión porque no alcanzaba para el taxi. Y el pastor no cree que me decía, ten para tu camión, ten para tu transporte. A veces Dios me ha ayudado en muchas cosas y a mí me ha indicado cuando yo tengo que hacerlo y con quién tengo que hacerlo. Pero el pastor en ese momento no era sensible. Eso era el lunes. Y llegábamos a la casa con mis hijas 10 o 11 de la noche. Y luego, hermano, el martes, la segunda, igual tenía que irme a trabajar a las 8 de la mañana. Ya tenía que estar en el negocio, abrirlo, trabajar, cerrar a las 3, regresar a la casa y a la siguiente misión. Y el miércoles, ¿qué crees que hacía? Tenía que irme a la iglesia, irme a trabajar, regresar a la casa, arreglarnos, irnos a la iglesia, porque a las 7 empezaba el servicio. Yo estaba a cargo de la alabanza. El jueves era el único día que descansaba, porque el miércoles otra vez, vete a la otra misión, 3 misiones a la semana. Entonces, mis hermanos, tuvimos etapas en donde yo tenía una responsabilidad, y la primera es que yo me levantaba primero de todos. Ahora sí, le digo, como dice el pastor Jonathan, mi amor, dame 5 minutos. La primera que se levanta en la casa es mi esposa, pero pues yo diría que yo ni duermo, pero duermo en paz, porque estamos pensando en el Señor, las grandes cosas que tenemos que hacer y nuestras funciones. Entonces, hermano, número 1, liderazgo amoroso. Número 2, provisión y protección. Tú y yo debemos ser líderes que proveen y protegen. El varón provee y protege a su familia, demostrando la fuerza y el poder de Dios en su vida. Entonces, es una bendición seguir proveyendo, pero recuerda, lo natural y también, ¿qué, hermano? Lo espiritual. A veces nuestros hijos o quizá la esposa no va a querer ir al Señor, para eso estás tú. El asunto es, ¿y si no eres tú? Entonces, ¿quién? Diría por ahí un profeta, ¿quién podrá ayudarnos? Un profeta morado. No, no es cierto. ¿Quién va a poder ayudar a tu familia si no eres tú el que vas al frente? ¿Te imaginas? Tú no eres el que no oras, no eres el que lees la Biblia, no eres el que tienes un devocional, no eres el que vas a la iglesia, o la familia se da cuenta si vas
¿Por devoción o por tradición? Número 3, tú tienes que ser un modelo de integridad. Tenemos que ser un modelo de integridad. Es decir, debemos ser, hermanos, honestos, transparentes a nuestra familia. ¿Por qué? Porque eso significa seguir a Dios. ¿Qué más? Debemos ser pacientes y comprensivos. Wow, todos los retos que tenemos. Debemos ser pacientes y comprensivos. Es decir, como varones demostramos paciencia y comprensión, mis hermanos. Nosotros debemos reflejar la gracia y la misericordia de Dios. ¿Sabes dónde? En primer lugar, en la familia, con nuestra esposa y con nuestros hijos. Y esto, hermano, no es nada fácil sin el poder de Dios. ¿Qué más necesitamos? Bueno, ¿qué más se manifiesta, mis hermanos, en la familia el poder de Dios? Bueno, fortaleza en la fe. El varón, hermano, debe de ser fuerte en su fe. Es decir, tu esposa y tus hijos deben verte como alguien que confías en Dios, que tienes tienes un equilibrio en las cosas naturales, en tus relaciones sociales, de trabajo, pero también en las espirituales. Tú debes ir al frente en todos estos asuntos. ¿Por qué? Porque Dios te va a pedir cuentas a ti, no a tu esposa ni a tus hijos. Yo me acuerdo que en este asunto donde te decía que trabajaba, yo y mi esposa y yo tuvimos muchas peleas al inicio, antes de ser pastores. Cuando nos casamos, mis hermanos, los primeros 5 años fueron un problema, 7, 8 años. ¿Por qué? Porque mi esposa me decía, es que quiero que trabajes, es que métete una empresa, es que esto, porque ahí hay prestaciones, porque ahí. Y mi esposa me dirigía. Pero ¿sabe por qué? Porque conocía del Señor, pero no tenía una relación personal con Él. Y no es suficiente, hermano, sabía del Señor, pero no tenía un conocimiento de Cristo. Entonces chocábamos, porque yo tenía el llamado y yo le decía y peleábamos, es que no va a ser lo que tú quieras, es que yo quiero mi ministerio. Y ahí estábamos y los dos andábamos en un desorden. ¿Y qué cree que hizo Dios? Vino y a mi esposa le cerró las puertas en su trabajo, nadie la contrataba. Y a mí, ¿qué crees? ¡Fum! Que se me cierra mi trabajo. ¿Qué era mi trabajo? Pues yo había hecho 10 producciones, llevaba 8 grabaciones musicales, yo cantaba y de ahí Dios me proveía. Y Dios cerró las puertas a los dos. ¿Sabe por qué? Porque nos iba a enseñar a depender de su fuerza, no de nuestras fuerzas y capacidades. Y Dios trató con nosotros tan duro, hermano, que me robaron el Chevy, un carro que teníamos. Se llevaron mis producciones, todo el material que estaba ahí. Fue un momento tan duro que ¿sabe qué hice, hermano? Me enojé tanto con Dios que recuerdo que en el cuarto donde estaban habían Biblias, cuadros, y esto y aquello. Lo agarré todo y dije, ya no quiero nada contigo, se acabó. ¿Cuánto tiempo he estado contigo? Y mira, y empecé a renegar de Dios, hermano. De repente, ¿cuántos se acuerdan de de radio 1440? Bueno, no sé si usted lo escucha. En su tiempo, en el mío sí todavía estaba. Y de repente, cuando yo estaba así bien enojado, pero llorando, hermano, entro al cuarto, mi esposa, ella como vio que estaba como loco, ella se encerró en el cuarto. Y ella tenía la 1440 y cuando abro la puerta para entrar con ella para discutir, en ese momento que hay una predicación, empieza a decir un pastor, y así te dice el Señor, y trataré contigo y te voy. No, hermano, ¿sabe? Todo lo tomé yo, ¡pah! Terminé cayendo al suelo. Y ahí empezó un trato de Dios para con mi esposa y conmigo. Varios años en el departamento que vivíamos en Tláhuac, hermano, no tenía dinero, no pagamos.
Y yo estaba endeudadísimo con la dueña. Hasta que un día nos visitó la dueña. El Señor estaba tratando con mi esposa y conmigo y nos informó que tenía que vender el departamento, que teníamos que salir porque su hija tenía leucemia. En esos momentos tan duros, pero como el Señor ya me había hablado y me recordó el propósito que iba a hacer con él, conmigo y con mi esposa, le dije a la dueña: si usted nos permite, déjenos orar por su hija. Vamos a orar. Queremos un Dios de poder. ¿Y sabe qué hicimos? Oramos, hermano. ¿Y qué cree que pasó? Ya cuando estaban estos momentos tan difíciles, se va la dueña, se fue con su hija. A la siguiente semana llega un evangelista, toca mi puerta y me dice: ¿usted es el hermano Ángel? Le dije: sí. ¿Por qué? Prepárese, dice el Señor que se va conmigo. Así, y era un chaparrito de Chiapas. Y fue cuando me llevó como misionero a Veracruz, hermano. Estuvimos 3 meses en Veracruz, en una situación económica fatal. Yo me fui sin nada, hermano. Iba mal, pero Dios trabajó conmigo allá, a solas, con temor, con miedo, con preocupación, sin dinero. Y le decía, y mi esposa, él dijo: no te preocupes por hoy, el Señor se va a encargar de ella. ¿Y sabe qué hacía el Señor con ella? Trató con ella. Perdimos un primer bebé, fue duro. Y en una liberación que estábamos orando, ese espíritu, hermano, se levantó y dijo: te voy a dar en lo que más te duele y en lo que esperabas. En ese entonces, hermano, no estaba, te estoy hablando de hace varios años. En ese momento solamente este pastor tenía un celular, que en ese entonces no había muchos. Y resulta que me hablan por teléfono y era mi hermana diciéndome: tu esposa está en el hospital, perdió el niño. Entonces fueron momentos tan difíciles, hermano, que nuevamente regresé a casa, preocupado por la economía, pero llega la dueña y yo preocupado porque teníamos que dejar el lugar. ¿Y qué cree? Me dice la dueña: yo no sé en qué Dios ustedes creen, pero mi hija está sana. Y estaba llorando. Cuando de repente otro pastor me lo encuentro y me dice: prepárate, Ángel, te vas a ir con nosotros a Toluca. Y cuando le decimos a la dueña que nos vamos a ir a Toluca, me dijo: no, es más, usted no te preocupes, no me paguen, quédense, ustedes han sido de bendición. Hermanos, 5 años, y no lo digo por holgazán, que haya sido holgazán. Dios estaba tratando con mi esposa y conmigo para que se cumpliera el propósito que Dios tenía. Porque era un momento tan tenso de quererme separar y divorciarme de mi esposa, que el Señor no lo permitió. Y hoy entiendo por qué. Para prepararme y para meterme en la fortaleza del Señor. Entonces, hermanos, tú y yo tenemos propósitos que cumplir en Dios. ¿Qué has vivido? ¿Qué estás atravesando? ¿Qué atravesaste? Ahora, mis hermanos, algo que también tenemos que notarle a la familia es nuestro servicio y sacrificio. ¿A quién? A Cristo. Mira, hermano, como varones no serviremos si no sacrificamos nuestra vida por la familia, demostrando amor y dedicación a Dios. De manera, hermano, póngase de pie, que ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza significa que debemos depender de Dios y no de nuestras propias fuerzas. Dios es la fortaleza segura de su pueblo, mi hermano. Así lo dice el salmista en el capítulo 28, verso 7. Él dijo: el Señor me da fortaleza y es mi escudo. Mi corazón está dichoso porque Él me ayudó y ahora lo alabo con mis canciones. Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro refugio y fortaleza. Él siempre está dispuesto a ayudarnos en los momentos difíciles. David, mi hermano,
este hombre que la Biblia describe como un hombre conforme al corazón de Dios, él fue tan fortalecido en su comunión con Dios, a pesar de sus fallas y errores, que Dios lo ayudó a estar firme en los desafíos de su vida. Por ejemplo, en 2 de Samuel 22:1 habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová lo libró de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y dijo, ¿quién? David: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Señor mío, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. En conclusión, mis hermanos, como varones de verdad, debemos fortalecernos en el Señor y en su poder, poniéndonos la armadura completa de Dios para resistir los ataques del enemigo y mantenernos firmes en la fe hasta que Cristo venga. Así es que en esta noche yo te voy a pedir que pongas tu mano de manera simbólica en tu corazón y que le digas: Señor, fortaléceme en tu poder. Ponme tu armadura completa, amado Dios. Ayúdame a resistir los ataques del enemigo contra mí, contra mi persona, contra mi matrimonio, es decir, contra mi esposa, contra mis hijos, mis hijas, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes en la fe. Ayúdanos a ponerlas en la cintura, Señor, la verdad de tu palabra. Ayúdanos a poner la coraza de justicia, las sandalias del evangelio de la paz, tomar el escudo de la fe, ponernos el casco de la salvación y la espada del Espíritu. Señor, ayúdanos a tener una vida equilibrada en lo natural, porque no podemos salir de este mundo. Tenemos que trabajar, esforzarnos ciertamente, pero también ayúdanos a poner atención a nuestra vida espiritual para poder resistir los desafíos de la vida y las tentaciones del enemigo. Y sabemos que todo lo logramos a través de tu Santo Espíritu y en el poder de tu palabra.